contexto de empresas familiares. Así es, recibimos ya con muchísimo gusto la presencia de Fernando Todd en este contexto de las empresas familiares. Fernando, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela, Juan? Buenos días. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar con Adriana Peralta. Adriana es originaria de la Ciudad de México, está graduada en la Universidad de las Américas de Puebla, es abogada especializada en Derecho Fiscal, certificada por la Universidad de Nueva York en Compliance e Integridad, tiene un máster en Protección de Datos, es autora de libros, o sea, es una eminencia en el tema. Aparte, yo creo que es de las figuras que en redes sociales más maneja el tema de compliance. Y a lo mejor hablamos de compliance y la gente no lo ubica, se va a preguntar cómo es, cómo atañe esto a mi empresa familiar. Pero pues yo prefiero que Adriana nos lo platique. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Adriana, platícanos un poquito, ¿qué es el compliance? ¿Cómo se come? Gracias, Fernando. Yo creo que compliance, y les platicaré en breves 4 puntos. Si te preocupan tus empleados en términos de que permanezcan en tu empresa del tamaño que este sea, si te interesa también que exista un ambiente cordial de trabajo, respetando las leyes, las normas que te apliquen, si te interesa que tu marca sea cuidada, no solo al interior, sino también al exterior en términos de reputación, y te interesa también tener una mejora continua en tu productividad, te interesa compliance. Compliance es esta materia que surgió hace 42 años como una parte obligatoria en Estados Unidos, pidiendo en una ley que se llama FCPA. Esta ley obligaba a que se hicieran negocios dentro y fuera de Estados Unidos, evitando actos de corrupción. Sin embargo, este programa ha evolucionado mucho más. Y al día de hoy se traduce en al menos estos puntos de los que ya he citado antes, y buscando al final del día cumplir en todos sus rubros, no solo legales, sino también en ambiente, en reputación y cuidado de la marca. Ok. El compliance va muy enfocado a los temas de negocios con Estados Unidos, protegiendo los temas de corrupción, los temas de ética, los códigos. ¿Es correcto? Es correcto, así empieza. O sea, digamos que la parte obligatoria de estos programas fueron primero por cumplir a esta ley, Ajá. La ley que he dicho que se llama FCPA, o actos de prácticas corruptas en el extranjero. Okay. Sin embargo, fue migrando, y les cuento que ahora en México ya no es solo porque trabajemos con americanos o porque seamos una empresa que tenga que ver con producción americana, sino porque también ahora en México tenemos cambios legislativos importantes que atañen al respecto. Primero, tenemos Sistema Nacional Anticorrupción, que entre una de las leyes que también surge, Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también ahora justo por una figura un tanto española que hemos traído a México y que se llama responsabilidad penal de personas jurídicas, que no es más que evitar la comisión del delito al interior de una empresa. Así es que compliance ya está más mexicano que nunca, Fernando. Y si me permites, creo que la oportunidad que existe de tocar estos temas y de decir qué es compliance, ya no es solo qué tan obligados estamos de tener programas de cumplimiento, sino cuál es el beneficio de contar con ellos, y sobre todo pensando en empresas familiares. Claro. Nos platicabas ayer también acerca del tema de la responsabilidad penal en las empresas, ¿no? Incluso ya han habido casos donde un empleado comete un delito actuando no actuando en nombre de la empresa, pero durante su jornada laboral, y el Ministerio Público se va en contra de los dueños de la empresa. Es correcto, porque al final del día, si no puede hacer resarcir el daño a este empleado actuando en nombre de la empresa o como parte de su jornada, notoriamente el Ministerio Público voltará los ojos y dirá, ¿actuabas a nombre de quién o quién recibe el beneficio de esto que estabas haciendo? Claro. Y sin duda voltará los ojos hacia un representante legal, los dueños de esta empresa. Así es que lo que al menos tenemos como respecto a esta parte penal, debemos acreditar el debido control. ¿Qué es el debido control? Es compliance.
Claro. Ok. Adriana, buenos días. Saluda a Marcela Pámanes. Es un tema, ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. tema sumamente interesante y la verdad es que la expertise que tienes es impresionante. Pero bueno, a donde voy es a lo siguiente. Leía que Compliance abandona el viejo principio de las sociedades mercantiles que no pueden delinquir e incorpora la responsabilidad penal de las empresas por los delitos cometidos por sus directivos y empleados. Pero en ese sentido, de acuerdo al cargo que tú tengas en la empresa, ¿pudiera también ser tu responsabilidad en un momento dado que se pudiera cuestionar el comportamiento en temas de corrupción? Hola, Marcela, es correcto. Y de hecho, cuando hablamos ahora de responsabilidad penal, hablaba hace un segundo yo del debido control. Sí. Parecería que ahora esta obligatoriedad de portarnos bien, y permíteme el término tan burdo de portarnos bien, inicia también desde los dueños, propietarios y los altos mandos de una organización. Debemos acreditar, demostrar y contar con todos los controles bajo los cuales todo nuestro equipo de empleados conocen códigos de conducta, políticas y mejores prácticas. Y en la forma de su actuar tendrían siempre que demostrar esta parte de políticas. De lo contrario, si nosotros pensemos como directivos o dueños de una empresa del tamaño que éste sea, si no cuento con este debido control, se entiende que fui negligente, que yo no habilité a mi gente para que previniera la comisión de un delito, luego entonces la persona moral es responsable de resarcir el daño. Uh-huh. Ahora, hay empresas que por su naturaleza son más proclives a estar más amenazadas con conductas ilícitas. Sí, depende del tipo de producto, por supuesto, pero yo te diría que al día de hoy, quizás por un lado de manera lamentable y por otra quizás también de manera más integradora, cualquiera que al final ejerza una operación mercantil es proclive a esto. Uh-huh. Naturalmente, el nivel de riesgo aumenta si tienes a lo mejor un tipo de industria con carga mucho más hacia contaminantes o quizás un producto de mayor riesgo porque sea de salud o de consumo final de cierto grupo vulnerable. Por supuesto que sí aumenta el riesgo, pero al final el tema de corrupción se da en todos los ámbitos, desde obtención de permisos, obtención incluso de algún fallo. Así es que el tema de la corrupción, la verdad es que está lamentablemente en todos lados. Ajá. Luego entonces, más allá del tipo de producto que ustedes hagan en cualquiera de estas empresas, al final tenemos empleados y ellos deben tener un debido control. ¿Qué tanto realmente las empresas conocen en esta materia? Porque a lo mejor tendríamos que luego traducirlo a estos esfuerzos que se han venido haciendo desde muchos años atrás, de identificar la misión, la visión, de hacer públicos los valores, de hacer público como el compromiso social que tú como empresa tienes. ¿Eso es suficiente? ¿Se socializa realmente con el personal independientemente del nivel que el personal tenga? ¿Y qué tanto afecta, por ejemplo, no nada más la conducta que hay dentro de la empresa, sino fuera de la empresa? Creo que acabas de dar un gran punto. ¿Qué tanto estamos acercando este programa a todos los niveles? Y sobre todo yo te diría, ¿qué tanto hablamos del beneficio de contar con un compliance? Porque no solo será el tema de evitar que me sancionen. El evitar que me sancionen en un país como el nuestro, de pronto dura muy poquito, como esta parte de obligatoriedad. Porque siempre estamos buscando, somos muy creativos en México y buscamos cómo darle la vuelta a algo que es obligatorio. Les decía ayer por la tarde que daba esta clase con Fernando, recuerdo cuando surge este cambio legislativo en México, donde nos obligan a que todos portemos cinturón de seguridad en los vehículos automotores. Al día siguiente ya se vendían en las esquinas de las calles cinturones que te podías pegar al cuerpo para dar la imagen de que tenías un cinturón de seguridad puesto. Uh-huh. Entonces tenemos mucha creatividad. Yo creo que nos hace falta hacerlo mucho más cercano, este programa de compliance. Pero están haciendo muchos esfuerzos, tanto en asociaciones civiles, como justamente Fernando ahora seguramente contará también, pero en la Ciudad de México también existen en varios grupos, estamos acercándonos a universidades, porque aún no hay una materia que se llame compliance. Incluso te diría, Marcela, ni siquiera sabemos dónde debe darse, si en la parte de Derecho, o en Ingeniería Industrial, o Administración. Finalmente yo te diría que esto debería socializarse por una simple razón. Nos estamos enfrentando a que la gente que trabaja en nuestras compañías y que llegará en prontitos años, son esas nuevas generaciones llamadas centennials, que lo que buscan es una identificación con el liderazgo, sentir admiración por su líder.
Luego entonces, cuando el empleado conoce que nosotros cumplimos a cabalidad lo que se nos obliga, que buscamos el más allá y cuidamos un buen ambiente de trabajo velando por las marcas, creo que será una conexión directa de estos nuevos empleados que querrán permanecer con nosotros por más tiempo. Claro, por supuesto, esto es muy importante lo que se está diciendo. Pero a final de cuentas, estos esfuerzos, digo, deberían de ni siquiera ser esfuerzo, debería ser una práctica cotidiana, una cultura del trabajo, una cultura empresarial. Sin embargo, en un país donde tenemos niveles de corrupción tan altos, la normalización de ciertos actos de corrupción está a la orden del día. Es decir, que al cabo es poquito, como aquel presidente municipal del estado de Nayarit que decía que al cabo robo poquito, que al cabo cometo actos de corrupción chiquitos. ¿Cómo hacer para ir contracorriente de un ambiente general, político, social, laboral, infestado, perdónenme el concepto, a lo mejor es muy duro, muy drástico, pero es verdad, de corrupción? Yo creo que coincido en lo que acabas de decir de la normalización. Decíamos que bueno, Galeano, escritor uruguayo, decía que lo peor que nos puede pasar al ser humano es perder la capacidad de asombro. Creo que normalmente empezamos ya a compensar y decimos, sí robó, pero hizo mucho, ¿no? O robó poquito, como lo decías tú ahora mismo. Yo creo que deberíamos partir de otra premisa y pensar un poco como en la casa, los papás con los hijos. Estoy cierta que teniendo 2 hijos, por dar un ejemplo, tú no vas diciendo, es que ellos ya nacieron culturalmente corruptos. No, vamos a hacer que cambien para sus próximas generaciones. Y creo que el primer punto sería, ¿cuál es el beneficio de no caer en la corrupción? Porque cuando hablamos de robar algo en términos de un pago, una mordida para un permiso, para una licencia, digamos que lo sentimos cercano, lo sentimos normal. Pero cuando hablamos de corrupción en un medicamento, que en lugar de que tenga antibióticos, solo tenga agua, en ese momento la corrupción cambia. Entonces, yo sí creo que coincido contigo, hemos normalizado demasiado esto. ¿Cuál debería ser el cambio? Primero, hablar de la prevención, hablar de la cultura, y creo que también deberíamos hablar de incentivar los buenos actos. Estamos muy condicionados a solo castigar. Solo castigamos. Y dicho sea, también somos un país que poco castiga, pero hablando del castigo en general dentro de una compañía, estamos mucho más cercanos a que tú preguntes típicamente, ¿qué hice mal, jefe? Dame retroalimentación, ¿en qué me equivoqué? Y dice Peter Drucker, el padre del liderazgo, no te enfoques en lo que estás haciendo mal, enfócate en lo que haces bien. Porque eso que haces bien, si lo haces mejor, podrás mejorar otras cosas en las que incluso no eres tan bueno. La pregunta es, ¿qué tanto incentivamos la integridad? Exacto. ¿Qué tanto damos una nueva calificación o un sello o un incentivo a las empresas que cuenten con estos programas? No nada más que eviten ir al Ministerio Público, no, ¿qué incentivo le vamos a dar? Yo creería que el camino más corto va a ser incentivar la integridad. Adriana, me pongo en el lugar de los empresarios de las pymes, pequeñas y medianas empresas, que a lo mejor quieren empezar con este tipo de programas y de manuales y de procedimientos para armar un tanto su área de compliance. Pero también siento que no tienen mucho acceso o mucha información porque no hay, como tú dices, una materia, una clase donde se acercan a conocer un poco más del tema. ¿Qué pueden empezar a hacer? ¿Cuáles serían los primeros pasos en las pequeñas y medianas empresas como para integrar un programa de estos? Mi recomendación primera sería que deberíamos tener, volvernos un poquito lo que decía Marcela hace un momento, a principios básicos con los que empezábamos a trabajar. Y la primera es los principios y valores de la empresa. Okay. La gente en general no tiene siempre claro qué esperamos de ellos. Así que el tamaño que sea la empresa, lo primero sería qué esperas de tu gente. La gente ya sabe lo que estás esperando de ellos. No nos volquemos al liderazgo de los 80, donde el líder decía, quiero que entienda después de bastante tiempo y me vaya conociendo para que sepa qué quiero. No, sé muy frontal. Empieza diciendo a tu gente qué esperas de ellos. Socializa tus valores, socializa estos principios de empresa. Y yo te diría, después de esto, empieza a vigilar, empieza a acompañar a la gente. Puede ser que tengas desde una política, un procedimiento, pero es que de pronto tenemos empresas de verdad con 10 empleados. Yo les cuento que ahora estoy mentoreando algunas pymes en la Ciudad de México
Concretamente, una de ellas se llama Ben & Fan, que es una empresa de retail que hace lentes de aumento. Son bellísimos, es un grupo de chicos muy jóvenes. Ellos lo que hicieron después de este mentoring, hicieron un documento que se llama El Principio Godín. O sea, este principio decálogo de buenas prácticas era algo que de mutuo propio los integrantes empezaron a adherirse al mismo. Y son reglas básicas de una casa. 1, no voy a elevar el tono de la conversación cuando me enoje. 2, o sea, cosas muy básicas. Pero lo que quiero decir con esto es que al final va incentivando un mejor ambiente de trabajo. Y finalmente se ha comprobado que en empresas que cuentan con estos estándares cambia la dinámica incluso hacia afuera de la casa. O sea, es decir, afuera de la empresa, perdón. Cambia esta dinámica también. Así es que yo te diría, Fernando, que me volcaría más hacia valores, principios, socialización de los mismos, y que como en la casa, pues bueno, los papás tienen doble obligación, porque no solamente es decir, sino también hacer. Así es que yo puedo decir que no soy corrupta, pero sí, como dueña de empresa, lo primero que hago es asignar un presupuesto para mordidas para el Ministerio Público. Creo que estoy siendo incongruente. Exacto. Claro. Sería la primera forma que sugiero que nos acerquemos a esto. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Un punto donde te podamos contactar. Gracias, sí. Bueno, tengo la página de internet www.compliance-mediomexico.com y bueno, estoy en LinkedIn como Compliance México también. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Muy buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, Fernando, muy interesante. Sí. Yo creo que este tipo de programas se podría implementar al interior de los gobiernos. Se supone que deberían hacerse. O por lo menos algo similar. Bueno, está bien. Vamos a ver si hay interés. Muchísimas gracias, Fernando Todd. De nada. Gracias. Gracias a ustedes.